Muy buenas noches. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy, análisis macroeconómico en el curso de gestión pública. Mi nombre es Palacios Laínez Yohani, soy licenciada en Administración con estudios concluidos en maestría en Educación con mención en docencia universitaria, con experiencia en administración privada. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el tema de hoy, análisis macroeconómico. Y justamente lo que primero se tiene que entrar antes de ver lo que es el marco macroeconómico multianual, primero tenemos que ver los lineamientos de política económica. Y los lineamientos de política económica pues están vinculados a una estrategia que viene implementando el gobierno para lograr pues en el corto plazo una reactivación de la economía, sin descuidar los avances en el control de la pandemia y sentar las bases para afianzar un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Este crecimiento pues estará acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones e impulso a la competitividad y a la productividad, los cuales pues permitirán mejorar la calidad de vida y el acceso pues a oportunidades más justas para todos los peruanos. Y si bien es cierto, ¿no?, que hay un control de la pandemia, lo podemos observar, ya se ha disminuido la tasa de contagios, ya hay camas UCI disponibles, pero aún así se anuncia que todavía podemos estar ante una tercera ola. Lo importante es con el sistema de vacunación masiva, ¿no?, que se ha hecho ya en varias zonas, como Tacna, ya van en 17 años, el Cusco, vacunando a niños menores de 12 años, y en otras ciudades del país que todavía, como por ejemplo Piura, va en 30 años, ¿no? Y esperamos pues que vaya disminuyendo y que vayan más personas pues de otras edades ya a vacunarse, ¿no? Y en cuanto pues a afianzar el crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo, todo ello también depende pues del control del COVID-19, ¿no?, para poder establecer esas políticas que se necesitan para lograr pues el desarrollo tan ansiado y el crecimiento y salir de una recesión. Y en el nivel macroeconómico, la prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años, se ha controlado pues el índice de la inflación, ha sido uno de los más bajos de Latinoamérica, ha permitido pues al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse pues como una de las economías con mayores fortalezas fiscales de la región. Así, el Perú ha registrado pues una larga trayectoria de crecimiento continuo, bajo nivel de deuda pública, la inflación más baja de la región, altos niveles de reservas internacionales y menor riesgo país y volatilidad cambiaria respecto a sus pares regionales. Aunque todo esto, pues debido a la pandemia, en toda Latinoamérica, pues ha subido también el dólar. Estas fuerzas macroeconómicas de las que goza la economía peruana le han permitido pues adoptar un conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente a la crisis generada pues por el COVID-19 y crear las condiciones para una rápida recuperación económica. Actualmente el plan pues se encuentra en la fase de reactivación económica, cuyo objetivo es garantizar que la economía peruana mantenga su resiliencia y pueda recuperar su crecimiento potencial. Además, como parte de la estrategia de reactivación, se encuentra en marcha pues el proceso de reanudación de actividades económicas, el cual pues consta de 4 fases. Inició con la fase 1 en mayo y actualmente se encuentra en la fase 3, la cual permitirá a la economía alcanzar
un nivel de operatividad de hasta 96%. La habilitación de la fase 4 está condicionada pues a la evolución de la pandemia y al éxito de la estrategia sanitaria en la contención del virus. Si bien es cierto que vamos avanzando en las regiones, ¿no? En cuanto a la vacunación, todavía hay un sector de la población que también es reacia a vacunarse, ¿no? Y otra población que está en la espera de esas ansiadas vacunas, ¿no? Entonces todo esto está condicionado pues a la evolución, cómo va la pandemia. Se anunciaba pues una tercera ola para septiembre. Ahora pues estamos viendo que ha disminuido el índice de contagios con referencia al coronavirus, pero eso no quiere decir que la enfermedad ya, el virus ya se fue. Debemos mantener siempre pues los protocolos, ¿no? Establecidos por el Ministerio de Salud, para que sigamos pues en la espera. Algunos ya se han vacunado y otros pues puedan vacunarse, ¿no? De las diferentes edades que todavía faltan. Y ello pues debido a esa estrategia sanitaria para contener el virus. Por su parte, en el mediano plazo se busca pues retomar la senda de consolidación y crecimiento sostenido de la economía a través de medidas que permitan pues promover una mayor acumulación de capital y mejorar la eficiencia de la economía. Entre estas destaca pues el mayor impulso a la ejecución de la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, que consta pues de 52 proyectos por un monto de inversión de alrededor de 99.000 millones y que permitirá cerrar cerca del 30% de la brecha de infraestructura de largo plazo, mediante, en primer lugar, la exceptuación de las licencias de habilitación urbana o de edificación, facultad extraordinaria a los diferentes niveles de gobierno para la adquisición y liberación de áreas necesarias para llevar a cabo pues la ejecución de proyectos priorizados y complementarios. El impulso de mecanismos como G2 y APP que acelerará pues la ejecución de algunos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, el PNIC, y las obras del Plan Integral de Reconstrucción con Cambio, entre otros. Y en lo microeconómico, ¿no? Tenemos pues que la economía peruana ha destacado por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 ha elevado pues que es necesario resolver una serie de debilidades estructurales y que las vimos pues cuando apareció el COVID-19, nos vimos pues ante una pandemia que no solamente nos mostraba cómo estábamos económicamente, ¿no? Si podíamos decir teníamos ahorros para poder salir en los primeros meses y solventar esos bonos que se les daba a la población perjudicada, ¿no? En este caso porque son que viven del día a día, ¿no? Y vimos pues hospitales con carencias, con insuficiencia de médicos intensivistas, con insuficiencia de enfermeras, de establecimientos pues que cumplieran todas las condiciones para poder recibir a estos pacientes. No habían camas UCI, escasez de oxígeno, y se vio pues que durante toda lo que se ha dicho de que siempre hemos estado económicamente bien, se había descuidado tanto la educación como la salud, ¿no? Y veíamos pues en esos establecimientos carentes de medicina, de médicos, etcétera, y que se tuvieron que agilizar pues crear plataformas para poder atender a este tipo de pacientes, ¿no? Y vimos pues en la contratación urgente de médicos, enfermeras, etcétera, y llevar pues esas camas UCI, ese oxígeno que era tan imprescindible en los primeros meses, ¿no? Veíamos cómo muchos familiares, personas fallecían por motivos del coronavirus, ¿no? Y entonces vimos pues que no se habían preocupado el Estado mismo debido aparentemente de esta bonanza de 20, 30 años, no se habían preocupado por lo más elemental que era la salud, la educación. Hablábamos pues de una educación presencial y al 20 de marzo, el 12 de marzo, cuando se suspendieron, por ejemplo, en varias instituciones las labores académicas,
o ya en marzo vimos pues de que no teníamos la capacidad tecnológica, el mismo internet comenzaba a fallar en determinadas horas punta de que todos estaban con el internet, ¿no? Y entonces vimos pues esas carencias que se mostraron, ¿no? Porque realmente, debido también, por decir, ¿no? Cuántas empresas comenzaron a cerrar debido también a la informalidad, ¿no? No eran empresas formales, ¿no? Y nosotros sabemos que la informalidad tiene su precio, ¿no? No tener un RUC es como no tener una partida de nacimiento, a qué se dedica la empresa, qué es lo que puede contribuir al Estado y también ser sujeto de crédito debido pues a que estén en forma legal funcionando, ¿no? Entonces vimos que la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios públicos y entre otros aspectos estructurales fueron limitantes para la efectividad de las políticas en un mayor control de la pandemia, ¿no? Vimos, por ejemplo, personas mayores que no podían acceder a los servicios de salud, ¿no? Porque unas no estaban aseguradas, no podían entrar a lo de salud, a las camas UCI. Se creó, pues, acá en Piura una bidenita que le llamaban para atender, pues, a los enfermos de COVID, ¿no? Y vimos, pues, que nuestros servicios públicos, establecer, por decir, un hospital, como decir, de campaña para este tratamiento, muchas veces carecían de los servicios básicos, ¿no? Y entre otros aspectos, como se dice, estructurales, y fueron limitantes, pues, para la efectividad de las políticas en un mayor control de la pandemia. En esa línea, el gobierno pues está comprometido en poner todos sus esfuerzos para seguir trabajando en medidas pues que busquen resolver los problemas estructurales del país y generar pues una mayor eficiencia y competitividad, y es una mayor eficiencia pues en el manejo de los recursos que se asignan, en el manejo pues de las tecnologías, en el manejo pues de los recursos humanos, ¿no? Para lograr y salir de esta crisis. También representa pues la oportunidad para hacer del Perú un país más justo y equitativo. Y en la declaración de la política fiscal, los principales lineamientos de política fiscal considerados pues en el marco macroeconómico multianual 2021-2024 son los siguientes. Pero, ¿qué es el marco macroeconómico multianual? El marco macroeconómico multianual, ¿no? Es un documento de Estado que tiene por finalidad definir un conjunto de parámetros que constituyen, pues, un marco para hacer sostenibles las finanzas públicas, dando referencias, pues, sobre el déficit fiscal, si gastamos más de lo que nos ingresa, y el crecimiento real de sus gastos no financieros. Este marco macroeconómico multianual, conocido como MMM, además de ser un marco para la planificación de las finanzas públicas, ofrece pues un panorama que predice qué sucederá en nuestra economía, incentivando pues la confianza de los empresarios tanto nacionales como extranjeros para invertir en un país con una economía más estable. Eso es lo que se propone, ¿no? En el marco macroeconómico multianual. A partir pues de las proyecciones sobre el contexto internacional y las proyecciones macroeconómicas y fiscales, el marco macroeconómico multianual ofrece pues un panorama predecible de la política económica con proyección pues a 3 años, a esa visión a 3 años, para la actuación pues del Poder Ejecutivo y las entidades públicas, así como la toma de decisiones de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Es un marco de políticas macroeconómicas porque contiene los principales aspectos del programa económico del gobierno. Describe, pues, el desempeño de la economía peruana y de sus relaciones con la economía internacional, que es lo que ha ido a promocionar, que el presidente Castillo dice que estamos abiertos a las inversiones. Esperemos, pues, reglas claras, porque eso es lo que espera el empresariado, ¿no? Tanto nacional como extranjero, que las reglas sean claras para poder jugar, como se dice, limpio.
Y también se dice que el marco de políticas macroeconómicas emplea pues un conjunto de indicadores macroeconómicos, tales como el Producto Bruto Interno, la inflación, el tipo de cambio, las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Y es de proyección multianual porque comprende en su análisis de los indicadores macroeconómicos un periodo de hasta 5 años. Toma información pues del año previo y del año en curso y proyecta pues un escenario futuro, ¿no? Por eso estamos 2021 al 2024. Y proyecta pues ese escenario futuro de la economía peruana en el contexto pues mundial para el siguiente año con un horizonte de 2 años atrás. Y uno de los principales lineamientos de política fiscal considerados pues en este marco macroeconómico multianual 2021-2024 son los siguientes. En primer lugar, se dice pues asegurar el retorno de las finanzas públicas a una senda sostenible a través pues de un manejo prudente, responsable, transparente, que garantice pues la estabilidad macroeconómica del país. En el actual contexto de la alta incertidumbre lo vemos pues porque el presidente del conjunto de los ministros, pues el señor Bellido, da una versión, ministro de Economía, quizás le aconseja al presidente Castillo, pero a la hora no hay, como se dice, una comunicación eficaz, ¿no? Una comunicación que llegue realmente a convencer, ¿no? En el actual, por eso se dice, en el actual contexto de alta incertidumbre, se suspendió excepcional y temporalmente las reglas fiscales como respuesta pues ante la crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. También se dice otro lineamiento de la política fiscal del marco macroeconómico multianual es incrementar los ingresos fiscales permanentes, ¿no? Dada la necesidad de conducir las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, al mismo tiempo que se permita pues mantener un nivel de gastos adecuado para asegurar pues esa correcta provisión de bienes y servicios públicos. Será indispensable continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación, una recaudación que al principio pues el año pasado, 2020, cuando justo el 11, 12 de marzo se cerraron, se mandó pues a ese confinamiento de 40 días y justo venían los pagos pues de impuesto a la renta de tercera categoría, las declaraciones juradas que se hacen ante SUNAT, ¿no? De un año de 2019 que ya estaba perfilándose muy bien y se esperaba igualmente del 2020, ¿no? Y por eso se enfatiza más en continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación. También otro lineamiento es asegurar pues la provisión eficiente y oportuna de los servicios públicos. En un contexto pues que ha sido restrictivo por la COVID-19, se hace necesario revisar, priorizar el gasto público para orientarlo estrictamente pues hacia los servicios prioritarios para la población. De esta manera se requiere asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo de toda la cadena logística necesaria para atender pues las múltiples necesidades de la población. Otro de los lineamientos es mejorar el proceso de gestión de la inversión pública. Y para contribuir pues a la reducción de brechas de infraestructura, ¿no? La inversión pública es un instrumento eficaz para generar empleo y en consecuencia pues dinamizar la actividad económica y eso es lo que se requiere, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que van a dinamizar la economía, que van a generar empleo, ¿no? Si bien es cierto, el Estado es el que más hace inversión en cuanto a construcción de carreteras, construcción de infraestructura educativa, construcción de hospitales, etcétera, ¿no? Pero también van de la mano de la inversión privada. Entonces la inversión privada, pues las empresas están exigiendo pues que sean las reglas claras para poder invertir, ¿no? También otro de los lineamientos
es fortalecer la recaudación del impuesto predial, tanto en el predio urbano, el predio rural o rústico, en ese pago anual del predio predial que se hace armadas pues en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre, ¿no? 4 armadas, pero que también lo pueden pagar pues en febrero, ¿no? Y la mayoría pues de municipios pues ahora es parte de lo que tienen como sus ingresos ya incluidos dentro de lo que tienen para hacer pues otros tipos de inversiones, porque si bien es cierto el Estado en el presupuesto público pues les asigna de acuerdo a su pliego, ¿no? Para planillas, para cesantes, etcétera, para lo que es inversión pública pues también tienen sus asignaciones, pero también tienen que tener pues sus ingresos propios, y esos ingresos propios pues son el impuesto predial, el impuesto de la alcabala, el impuesto a las transferencias, etcétera, de impuestos. Y el impuesto predial, por ejemplo, el predial urbano y el predial rural, es el pago anual, ¿no? Y la base imponible del autoavalúo es hasta 15 unidades impositivas tributarias, o sea, sobre los 4.400 es el 0.2%, o sea, se paga un 0.2%, y entre 15 unidades impositivas tributarias y 60 unidades impositivas tributarias, el cálculo es sobre el 0.6% y va incrementándose y sumándose el impuesto que se deriva de las 15 unidades y se va incrementando de acuerdo a las unidades impositivas que tenga el predio, ¿no? Más de 60 unidades impositivas tributarias es el 1%. Y el reto que se impone pues a las municipalidades, ¿no? Abarca la forma de administrar de manera eficiente el impuesto predial y de aprovechar pues su amplio margen de mejora en recaudación, rendimiento y utilización para proveer más servicios e infraestructura pues en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes. Y vemos pues que en forma desordenada muchas veces ha crecido la ciudad, ¿no? Y entonces las municipalidades provinciales o distritales, pues muchas veces se ven imposibilitadas por el incumplimiento justamente de los pagos de impuestos, ¿no? Para ampliar, pues, y mejorar esos servicios, esa infraestructura, ¿no? Y justamente hay ciudades pues que no han tenido, como decir, un plan a futuro, ¿no? Se ha crecido pues desordenadamente, se han construido, por decir, en lomas, se han construido cerca a ríos, ¿no? Y entonces ese es el problema que tiene pues para poder zonificar y realizar estas obras que son de impacto pues para la población, que necesitan agua, luz, desagüe, etcétera, de servicios, ¿no? Para mejorar esa calidad de vida. También otro de los lineamientos es asegurar las medidas en los lineamientos de política tributaria, las medidas tributarias dictadas pues en los últimos 15 años han permitido incrementar pues los ingresos tributarios, registrándose pues en el año 2019 una presión tributaria del 14.4%, superior 0.3 puntos porcentuales a los registrados pues al año anterior. Y no obstante, esta presión es significativamente baja en comparación con el promedio que hay en América Latina y el Caribe, que es de un 23.1% en el 2018 y con el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 34.3%. Y durante el 2020 la recaudación pues sufriría pues por medio de la pandemia una caída importante, al igual que todos los países como consecuencia pues de la crisis originada por la pandemia del COVID-19. Y dentro de este contexto, el énfasis de la política tributaria inmediatamente adoptada por el Perú ha sido pues otorgar un alivio financiero a las empresas, otorgando pues facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y entre otros por medio de flexibilizar
la exigibilidad del cumplimiento y los vencimientos de los plazos de las obligaciones tributarias. Y es verdad, ¿no? Cuando se puso recién SUNAT, allá por el año con el Código Tributario, que fuera en aquella época encargada de la SUNAT, la señora Beatriz, la doctora Beatriz Merino, y se estableció pues el Código Tributario 1994, donde se establecieron pues las nuevas formas de esos lineamientos de política tributaria que permitían pues el desarrollo sostenido en nuestro país, ¿no? Sin embargo, pues por la pandemia ha habido pues ciertos incumplimiento en las obligaciones tributarias. Y en esas perspectivas que se tiene pues para el 2021, 2024, tenemos pues que la política tributaria para el mediano plazo debe procurar pues la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que estos suelen ser regresivos y se concentran pues en pocos contribuyentes, generalmente pues los de mayores ingresos, ¿no? Por su mayor capacidad de consumo y de generación de rentas, así como mejor habilidad para aprovechar la normativa en detrimento pues de los ingresos públicos que sirven para solventar el gasto que debería direccionarse a los más vulnerables. Y lo vemos, ¿no? En esa diferenciación en el pago muchas veces del impuesto, que ven la forma, pues, como dicen, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y muchas veces los de más altos ingresos son los que menos tributan, ¿no? Si comenzamos a analizar, entonces, se deben crear pues, leyes que fomenten, pues, una participación más activa en los pagos entre los que ganan más, ¿no? O sea, considerarlos, pues, con tasas que, no de castigo, sino, tasas escalonadas, que puedan, pues, no que lleguen a hacer su declaración, por ejemplo, jurada de renta anual, y sin embargo, ya pagaron, según les han descontado dietas del directorio, etcétera, y al final, pagos por realizar cero, ¿no? O sea, eh, es por eso que se dice, ¿no? Que dentro de estas personas, por su mayor capacidad de consumo y de generación de renta, hay una habilidad para aprovechar la normativa, en detrimento, pues, por eso se dice de los ingresos públicos, y que sirven para solventar el gasto que debería direccionarse, pues, a los más vulnerables. Dicha racionalización implica, pues, evitar la creación de nuevos beneficios tributarios y evaluar la eliminación o sustitución de los ya existentes. En lo concerniente, pues, a la tributación municipal, se deberá promover mejoras normativas con el objetivo de optimizar la recaudación de los principales impuestos regulados por la Ley de Tributación Municipal, tales como el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular. De igual forma, pues, se continuará brindando asistencia técnica a los gobiernos locales, orientada pues a la mejora de gestión y recaudación de los tributos municipales. Asimismo, se buscará pues alinear los objetivos de la política tributaria subnacional con los objetivos generales de la política tributaria nacional, a fin de que los impuestos subnacionales contribuyan con la progresividad del sistema. Y en la respuesta de política económica frente al COVID-19, la economía mundial enfrenta, pues, como decíamos, una de las peores crisis de la historia de la humanidad, debido, pues, a la rápida propagación del coronavirus COVID-19. Los países a nivel global han adoptado, pues, un claro compromiso para la implementación, pues, de rigurosas medidas económicas y sanitarias de forma coordinada para contener la expansión del virus. Es así como Perú implementó de forma temprana una de las políticas más estrictas en el mundo, a fin de dar tiempo para incrementar la capacidad de atención y respuesta del sistema sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades. Y vimos, pues,
que muy poca población no hubiéramos tenido estos resultados, o sea, el año pasado de tanta muerte, si las personas hubieran obedecido, ¿no? Eran tan reacias que se les encontraba en discotecas, en celebración de matrimonios, quinceañeros, etcétera, ¿no? Y veíamos pues esa desesperación de querer combatir al coronavirus, ¿no? Establecer pues esa política que fue una de las más estrictas, el confinamiento, fuimos uno de los primeros países, pero debido pues a cierta viveza criolla de cierta parte de la gente que no sabía pues que si se iba a un disfrute pues ocasionaba pues la enfermedad de 3, 14 personas, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Y es importante señalar pues que las fortalezas macroeconómicas de Perú han sido fundamentales para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Y hemos visto pues cómo el Perú pues ha dispuesto de sus fondos, de sus reservas. Es igual como en la casa alguien se enferma, vamos a todos nuestros ahorros, igualmente ha hecho el país. Y por eso estas son el resultado de varios años de gestión monetaria, fiscal, macroprudencial, disciplinada, que posicionaron a Perú como un país solvente, de alto crecimiento y sin los problemas de inflación o deuda característicos de décadas anteriores, ¿no? Del año 87, del año 90, etc. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 han demostrado pues la necesidad de fortalecer aspectos microeconómicos complementarios y no excluyentes a los macroeconómicos, como combatir la informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit de la calidad de los servicios, sean educativos, sean servicios básicos, etcétera, o de salud, así con el objetivo pues de lograr un crecimiento sostenido para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es necesario pues sentar las bases para el cierre de estas brechas estructurales y continuar con el impulso a la competitividad y productividad. Asimismo, los gobiernos pues a nivel mundial han desplegado distintas medidas de apoyo económico para hacer frente a los desafíos económicos, sociales generados pues por la COVID-19. Es importante también resaltar que el gobierno peruano fue uno de los primeros países de la región en implementar pues medidas sanitarias estrictas, cuarentena, restricciones de movilidad para contener la COVID-19, las cuales permitieron tomar acciones oportunas para fortalecer los sistemas de salud. ¿Y cuál es la respuesta económica frente a la COVID-19? Ante los retos de la pandemia, las medidas sanitarias dispuestas y el deterioro generalizado de la economía mundial, Perú ejecutó un plan económico con el objetivo, pues, de minimizar sus efectos sociales y económicos. La implementación de esta respuesta involucró, pues, la suspensión excepcional y temporal de las reglas fiscales. ¿Y qué contiene el marco macroeconómico multianual? El marco macroeconómico multianual pues contiene medidas de política y resultados de todos los niveles de gobierno, empresas públicas y sector público no financiero, los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal del mediano plazo, ese nivel de endeudamiento público y proyección del pago de la deuda a largo plazo, montos principales de inversión pública. También tiene proyecciones, contiene pues proyecciones de ingresos y gastos fiscales del gobierno general, regionales y locales. Y también contiene, incluye pues las principales variables macroeconómicas. Entre lo que lleva pues a ese marco macroeconómico multianual y que está en una continua relación es los estimados, en primer lugar, los estimados de financiamiento del sector público no financiero, la declaración de principios de esa política fiscal, las previsiones para los próximos 3 años y las metas de la política fiscal para los próximos 3 años. Metas y previsiones. ¿Y cuáles son esos objetivos del marco macroeconómico multianual? El objetivo del marco macroeconómico multianual es pues asegurar las condiciones de equilibrio o superávit fiscal
También son objetivos específicos del marco macroeconómico multianual, establecer pues los parámetros para la acción del Estado a partir pues del conocimiento de sus ingresos y capacidades de endeudamiento, garantizando pues la disciplina fiscal. También otro de sus objetivos es favorecer la adopción de políticas públicas acordes pues con las tendencias de la economía peruana y mundial, que apoyen un crecimiento económico continuo a fin de crear condiciones pues para la generación de empleo y reducción de la pobreza. También otro de sus objetivos del marco macroeconómico multianual es reducir pues los efectos de los cambios en la economía mundial sobre la economía peruana a partir pues de un conjunto de previsiones financieras sobre nuestros ahorros y reservas de dinero y valores. También nos permite controlar, ¿no? Es otro de los objetivos, nos permite controlar la tasa de la inflación para lograr pues que nuestra moneda nacional tenga esa estabilidad necesaria para mejorar pues y favorecer el desempeño de las empresas y de los agentes económicos. El principio rector que guía la política fiscal consiste pues en asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávits fiscales en los periodos que son favorables y permitiendo pues únicamente déficits fiscales moderados en periodos desfavorables. Y cuando decimos qué relación se establece, ¿no? Entre el marco macroeconómico multianual y el programa económico. Pues el programa económico contiene pues las líneas rectoras de la economía peruana y su principal orientación es construir una economía sólida que permita alcanzar metas para desarrollar el país, reducir la pobreza, aumentar el nivel de vida de la población de manera sostenible, y para ello debe cumplir 4 objetivos centrales. O sea, esos objetivos centrales son crecimiento económico alto y sostenido, nivel alto de reservas internacionales, promoción de la inversión privada y el empleo productivo permanente, y bajas tasas de inflación. ¿Y cómo se elabora el marco macroeconómico multianual? Bueno, el marco macroeconómico multianual, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, recolecta pues la información de los distintos sectores productivos e instituciones públicas especializadas, como es la SUNAT, el Banco Central de Reserva y otros. También se analiza pues el contexto internacional, el programa económico y la situación macroeconómica. Y las proyecciones macroeconómicas pues se utilizan junto con la política tributaria y arancelaria. ¿Para qué? Para proyectar los ingresos. Y estos sumados a la meta de déficit fiscal dan como resultado pues el gasto público, que lleva pues a la formulación del presupuesto público. Los ingresos y la meta de déficit fiscal sirven pues para la elaboración del financiamiento del déficit fiscal y la proyección del servicio de la deuda pública. Y por eso el Poder Ejecutivo es el que remite al Congreso de la República para su aprobación el marco macroeconómico multianual, conjuntamente pues con los proyectos de leyes anuales del presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público, lo que deberán ser consistentes pues con lo señalado en el marco macroeconómico multianual. El Ministerio de Economía y Finanzas remite el proyecto al marco macroeconómico multianual al Banco Central de Reserva del Perú antes del 30 de abril. El Banco Central de Reserva del Perú emite su opinión técnica sobre dicho marco en los 15 días siguientes a su envío. Y es el Consejo de Ministros el que aprueba pues el marco macroeconómico multianual
que es publicado junto al informe técnico del Banco Central de Reserva del Perú, que lo hace en el mes de mayo. Ahora bien, cuando estábamos para el cumplimiento de estos objetivos, de estos objetivos centrales del programa económico, pues se requiere una política económica pues encaminada a fortalecer la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía. Otro de los objetivos para lograr pues este cumplimiento es una política comercial orientada a lograr pues una mayor apertura y competitividad de la economía peruana en los mercados internacionales. También otro objetivo central es un entorno que proporcione pues un ambiente adecuado y atractivo para la inversión privada, ¿no? Y es lo que últimamente pues los empresarios exigen de parte del gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Porque si se habla de una asamblea constituyente que no quiere en la Constitución de 1993, pues se debe, a mi parecer, a mi criterio, si hay artículos dentro de la Constitución de 1993 que son perjudiciales a nuestra economía, es establecer pues esos cambios, ¿no? Que sean necesarios dentro de la Constitución, pero una asamblea constituyente pues ya significa pues para la mayoría de inversores y de inversionistas, tanto peruanos como extranjeros, pues una preocupación latente de qué es lo que se va a establecer allí, ¿no? Entonces, justamente para lograr esos objetivos centrales del programa económico del que se hace mención y de lo que ya está en este agosto del 2021 que se ha visto, es este entorno macroeconómico. Este entorno macroeconómico, pues, se exige, pues, se pide que esté dentro de un ambiente adecuado y atractivo para la inversión privada. La promoción de la inversión y la producción para lograr pues esa mayor eficiencia, productividad, competitividad de la economía y la generación de empleo, ¿no? Una política también fiscal que aliente pues la participación del sector privado mediante la inversión y restaure del equilibrio fiscal. Y nosotros sabemos que si bien es cierto, el Estado es el que más invierte, ¿no? En inversión pública, pero tiene que ir de la mano pues con la inversión privada para lograr ese equilibrio, ¿no? Que se restaure ese equilibrio. También un gasto público disciplinado, eficiente y eficaz que permita pues ahorrar al Estado para mejorar la distribución, principalmente para aumentar el gasto social. Y yo a lo que critico es esto de la emisión, entregar bonos y bonos y bonos como si estuvieran en Navidad, y no se habla pues de esa generación de empleo tan importante en nuestro país, porque no podemos vivir, la población exige empleo y no se puede vivir por decir de dádivas, ¿no? Y se está malgastando quizás fondos, reservas del Estado, como por decir, se pagó, las compañías mineras pagaron por beneficio que les convenía pues el tipo de cambio alto, pagar esas deudas que mantenían con el Estado y fueron como 6.000 millones creo de soles, y entonces a mi parecer se están utilizando para los bonos cuando deberían ir pues cómo mejorar esas políticas públicas, cómo aumentar ese gasto social, pero que vaya en beneficio pues de los sectores menos favorecidos, ¿no? En esa generación de empleo, etcétera. El marco macroeconómico multianual es un instrumento pues que expresa el programa económico del gobierno peruano, pero también contiene las proyecciones fiscales que sustentan pues el presupuesto público, el presupuesto y las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero, y que deben ser consistentes con lo establecido en el marco macroeconómico multianual, que funciona pues a la manera de parámetros del endeudamiento interno. Los supuestos que sustentan pues las proyecciones macroeconómicas respecto pues a la inflación, al tipo de cambio que en estos días ha subido, pero que se supone que hasta diciembre va a estar, según dicen, en 4.10, ¿no? Con respecto al control de la inflación,
al tipo de cambio, ingresos públicos, son importantes pues para determinar la asignación de los recursos del presupuesto general de la República. Y hay una correspondencia muy estrecha entre el marco macroeconómico multianual, ¿no?, y el presupuesto público, que puede simplificarse en la idea pues que el marco macroeconómico multianual ayuda pues a construir un escenario probable respecto pues a los ingresos que tendrá el país y cómo estos gravitarán en los recursos a ser asignados al presupuesto para su ejecución en el año fiscal. Por decir, este presupuesto del 2022 empieza pues su aprobación y discusión en el Congreso de la República, se aprueba en agosto y luego en noviembre, el 15 de noviembre, se debe estar ya para su promulgación en el diario oficial El Peruano, ¿no? Y su ejecución del presupuesto público comienza pues el 1 de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Y por ejemplo, si el marco macroeconómico multianual prevé que habrá crecimiento económico del 5% y en consecuencia habrá una mayor recaudación tributaria, es probable pues que el presupuesto general de la República tendrá mayores recursos. Un escenario negativo de la economía peruana por los impactos de la economía mundial o la presencia de sequías o catástrofes naturales puede llevar, por ejemplo, a una disminución de la producción y de los ingresos tributarios, que repercutirá pues en el presupuesto público con menos recursos. Y por decir, tenemos pues que el escenario actual, el crecimiento económico está siendo, se supone que debe ser mayor al inicialmente previsto. Esto se debe principalmente pues al desarrollo de los sectores no privados, no primarios, es decir, a la agroindustria, a los textiles, y el escenario económico internacional se mantendría pues moderadamente favorable a pesar del alza mayor a la prevista de la cotización interna, internacional del petróleo. Los resultados pues estarán pues, si es un escenario negativo, lo tendremos pues si la economía nos presenta pues problemas de sequías, catástrofes naturales, esperemos que no, ¿no? Vamos pasando el año sin desastres naturales, salvo pequeños sismos que ha habido en la zona norte y Lima, etcétera, pero que no repercuten mayor gravedad, ¿no? Sequías, desconozco si hay sequías, pero al menos todo está caminando al menos hasta septiembre tranquilamente sin tener problemas, un escenario negativo en nuestra economía. Quizás lo que más dudas conlleva es la política, ¿no? Que no se clarifica, no tiene como se dice, pues, una carta, así como hizo el señor Humala, no recuerdo cómo se llama, pero era como decir una carta de lo que iba a seguir su política económica, ¿no? Y por decir, existe pues, tenemos que tener fe de que todo va a marchar bien, ¿no? Esperemos pues de que las reglas en cuanto a la economía se mantengan claras, no sean, como se dice, claras, transparentes, diáfanas, ¿no? Para que los inversionistas, tanto privados y públicos, ¿no? Puedan invertir y generar ese empleo tan necesario en nuestro país, ¿no? No sé si hay preguntas. A ver un momento. No sé, ¿qué podrían decir entonces? ¿Qué es la importancia del marco macroeconómico multianual? ¿Por qué es importante el marco macroeconómico multianual? Bueno, entre una de las cosas, ¿no?
marco macroeconómico multianual es elaborado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y de conformidad con lo establecido, pues, en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, siendo encargado de su elaboración el Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como el MEF, ¿no? La relación, pues, del presupuesto público y el marco macroeconómico multianual respecto, pues, a su implicancia para la transparencia y la rendición de cuentas, está normada en la Ley de Transparencia y de Acceso, pues, a la información pública, ¿no? Entonces vemos, y también lo establece el artículo 78 de la Constitución Política de nuestro país. El Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso el proyecto de ley del presupuesto conjuntamente con el de endeudamiento y el de equilibrio financiero, ¿no? Y todo esto, pues, es importante lo que contiene el marco macroeconómico multianual, ¿no? Porque contiene medidas de política y resultados de todos los niveles de gobierno, empresas públicas y sector público no financiero. También contiene, pues, los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo, el nivel de endeudamiento también público y proyección del pago de la deuda, pues, a largo plazo, ¿no? Bueno, he llegado al término de mi charla magistral. No habiendo preguntas, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Gracias por Buenas su noches. compañía.